Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube de Sammy Samuel PR, aprendiendo un poco más de fotografía. Hoy te voy a dar otros lugares donde puedes promocionarte como fotógrafo, aparte de las redes sociales. Qué bueno que estás viendo este video. Si estás comenzando en la fotografía, este video es para ti. Primero que nada, quiero recordarte que si aún no lo has hecho, visites mi grupo cerrado en Facebook, solo para fotógrafos, Sammy Samuel PR, hablemos de fotografía. Tenemos un grupo ahí cerrado solo para fotógrafos que comparten sus fotos, le damos crítica, le damos consejos. Así que te invito a que si no lo has hecho, vayas ahora mismo a Facebook y busques el grupo cerrado solo para fotógrafos, Sammy Samuel PR, hablemos de fotografía. Si estás por primera vez en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Estaba pensando en estos días y buscando algunas estrategias nuevas para promocionarme y darme a conocer como fotógrafo. Y estaba pensando en que a veces nos hemos acostumbrado tanto a las redes sociales, tanto a Facebook como Instagram, como Twitter, como medio de mercadeo para nuestro negocio, y a veces olvidamos cosas bien sencillas que nos pueden ayudar para publicarnos y darnos a conocer como fotógrafos. Así que les voy a dar 5 de estas otras opciones fuera de las redes sociales que pueden utilizar para promocionarse. La número 1. Quizás estas opciones puedan ser un poco más costosas que lo que es promocionarse en Facebook, en Instagram, el mismo YouTube, porque cuando invertimos en promoción en Facebook y en las redes sociales, pues quizás podemos llegar a un público en específico. Pero ¿qué sucede? Con el pasar del tiempo, tenemos demasiada competencia, tenemos quizás cerca de nosotros 20 fotógrafos más tratando de competir entre todos, claro, para conseguir clientes, y a veces olvidamos otras maneras fuera de las redes sociales, porque sí hay público fuera de las redes sociales. La número 1, tan sencillo como mandar a preparar 100 flyers, 500 flyers, y uno mismo va y lo reparte cerca de su casa, en alguna actividad que haya cerca de nosotros, quizás buscando algún público donde podamos llegar bien cercano. 500 flyers, 100 flyers, vamos, los repartimos y llegamos a un público y tenemos contacto con ellos, que esto es bien importante. Tenemos contacto, nos presentamos, por lo menos aquí en Puerto Rico, no sé allá en los países, en sus países, pero aquí en Puerto Rico es muy común que en las luces, en los semáforos, hay personas repartiendo promociones y esto entiendo que es una buena opción para promocionarnos fuera de las redes sociales. La número 2 es contratar una guagua de sonido. También aquí en Puerto Rico es muy común que cuando se va a promocionar algún evento grande, algún concierto, alguna actividad en el pueblo, se utilizan estas guaguas de sonido que van por todo el pueblo pasando un anuncio. También es una buena opción para nosotros como fotógrafos pagar un anuncio bastante general, dándonos a conocer, quizás invitando a las personas a nuestra página web, y sí los podemos también llevar a nuestro Facebook, a nuestras redes sociales, pero esta es una opción también que podemos utilizar, una guagua de sonido cerca de nuestro lugar donde estamos ubicados. La número 3, esta estoy casi seguro que el 99.9% de los fotógrafos ninguno la utilizamos, y es los medios radiales. Esto se puede trabajar de muchas maneras. Podemos quizás allegarnos
a una estación de radio y conseguir algún programa local, algún programa y ofrecer algún tipo de intercambio de nuestro servicio de fotografía a cambio de anuncios para que los programas pues tengan sus fotos, claro, ya para las redes sociales y todo eso. Si no, igual podemos pagarlo y llegamos a un público. Por lo menos aquí en Puerto Rico las estaciones están divididas para un público joven, un público ya adulto, de noticias, tipo de música para personas medias. Así que tenemos que buscar dónde queremos llegar, y estoy seguro que esto es un medio que funciona súper bien y lo hemos cambiado por las redes sociales. Y no quiero decir que las redes sociales sean malas, sino es que como ya tenemos tanta competencia, a veces debemos buscar otras opciones diferentes a lo mismo que está haciendo todo el mundo. Así que piénsalo y prueba la radio. La número 4. La número 4 es parecida a la número 3 y es la televisión. La televisión, aunque sí con el pasar del tiempo dicen que va a desaparecer, ha mermado un poquito porque ya cada cual pues prefiere ver Netflix, prefiere ver YouTube, las distintas plataformas en las redes sociales. Y entonces pues la televisión, yo entiendo que también tiene su público y podemos llegar a un mercado muy diferente a las redes sociales. La número 5. Las revistas. Ahora hay un buen mercado de revistas digitales, pero por lo menos aquí en Puerto Rico hay varias revistas dedicadas a las bodas, hay revistas dedicadas a la moda, hay revistas dedicadas a las quinceañeras, a este tipo de eventos. Yo creo que de todos, esta es la opción más viable. Y vuelvo y les repito, quizás sea un poco más costoso que invertir en las redes sociales, pero ya cuando decidimos pasar ese próximo nivel e invertir en una promoción, en una revista, ya ahí te estás asegurando que el 100% del público que va a ver tu anuncio, pues si es una revista de boda, pues vamos a publicar anuncios obviamente de nuestros servicios de boda. Y sí, estamos seguros que la mayoría de las personas que van a ver ese anuncio es porque están buscando nuestros servicios fotográficos para las bodas. Así que quizás un poquito más costoso, quizás más difícil de entrar, pero sí se lo recomiendo 100% invertir en una promoción en revista. Y insisto en esa palabra invertir, porque a veces vemos la promoción como un gasto y es todo lo contrario. Siempre en nuestro negocio lo pueden ver productos como Coca-Cola, como Pepsi. Si fuera un gasto para ellos, pues no tenían la necesidad de poner anuncios. Y vemos que estas marcas grandes todavía, con todo y que son imponentes en el mercado, invierten en la promoción, porque el 99.9% del arranque de nuestro negocio es la inversión. Así que déjame en los comentarios si sabes algún otro tipo de medio que podemos utilizar para promocionarnos nosotros los fotógrafos. Si utilizas otra cosa que no sean las redes sociales, déjame saber ahí en los comentarios. Bien importante, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Puedes visitarnos en Facebook, el fanpage Sammy Samuel Photography, en Instagram bajo Sammy Samuel, mi página web www.samisamuelpr.com y el grupo cerrado en Facebook solo para fotógrafos, Sammy Samuel PR, hablemos de fotografía. Así que muchas gracias por haber visto este video. Los veo pronto en otro video más de Sammy Samuel PR, aprendiendo un poco más de fotografía.